Bien, entonces vamos a construir elementos sencillos y elementos que ya hemos hecho con JavaScript nativo. ¿Os acordáis del elemento DW-Feedback? No sé si se llamaba así, pero lo hicimos en el día de ayer con JavaScript nativo. Ahora vamos a crear ese mismo componente con Polymer y de hecho vamos a aprender a utilizar esta librería ya para construir elementos. Y vais a ver qué sencillo, qué fácil y qué interesante. Bueno, primero vamos a tener que crear el archivo del componente. Se llamará dw-feedback. Esto no lo voy a hacer yo, luego voy a ir explicándolo todo y luego lo muestro en el código, ¿vale? Entonces crearemos un archivo dentro de tu proyecto que tiene el código del componente. Es el archivo que luego tendrás que importar para poder utilizar este componente. Correcto. Luego vas a tener que incluir las dependencias dentro del archivo de cualquier componente. Si tú estás utilizando otros componentes, tendrás que declarar que estás utilizando esos componentes para que Web Components se entere de dónde está el código de aquellos componentes que depende tu componente que estás desarrollando. En cualquier caso, si tú estás desarrollando basando en Polymer, tendrás que incluir el import de toda la librería Polymer, que lo haces a través de una sentencia como esta. Cuando tú te descargas cualquier componente de Polymer y lo has hecho con Bower, pues también te descargas, lógicamente, la propia librería Polymer y esto ya lo tenemos nosotros en estos momentos dentro de nuestra carpeta del proyecto, con lo cual no hace falta instalarlo porque ya hemos utilizado otros componentes de Polymer. En cualquier caso, colocamos la ruta donde está la librería de Polymer. Eso como primera línea de nuestro elemento. Y luego a continuación todo el resto del elemento lo vas a colocar dentro de una etiqueta que se llama DOM-Module. En esa etiqueta le vamos a colocar un identificador con el nombre del componente que estamos creando. Con la única, esto lo comenté en la primera clase, con el único detalle es que por lo menos tienes que incluir un simbolito menos para indicar que esto es un web component, porque ya dijimos que los web components todos deberían tener esta letra porque es este carácter, porque ese carácter no está en ninguna etiqueta HTML estándar. Bien, y además lo lógico es que tú hagas corresponder el nombre de tu archivo con el nombre del módulo del ID en la etiqueta DOM-Module. Y así que todo el código de nuestro componente lo vamos a colocar dentro de estas etiquetas. Bien, dentro del DOM-Module vamos a tener dos partes fundamentales. Primero vamos a tener que colocar un template, que ya conocemos esa etiqueta, forma parte del estándar de los Web Components, que nos sirve para indicar todo el HTML y el CSS que yo voy a utilizar como DOM local en este elemento que estamos creando con Polymer. Y luego aparte vamos a colocar un script que nos servirá, como ya sabéis, para registrar ese elemento que estamos nosotros generando. Ese script, cuando estabas trabajando con JavaScript nativo, incluía varias líneas de código y eran un poquito difíciles a lo mejor de memorizar, encadenábamos muchos métodos y muchos objetos haciendo llamadas encadenadas entre ellos, que era un poco complicado. Pero en Polymer es mucho más sencillo, simplemente tendrás que utilizar la función Polymer, contiene la P mayúscula, y dentro le colocamos un objeto en el cual declaramos, pues bueno, todo lo que necesitéis usar dentro de este componente. En principio, si solo quieres utilizar el componente y no tienes otras cosas que decirle, simplemente le vas a decir el nombre del componente que tiene que corresponder con la etiqueta DOM-Module. O sea, perdona, con el atributo ID que has colocado en la etiqueta DOM-Module. Así que ya tenemos nuestro script para generar el elemento y ya vemos, pues bueno, cómo esto va tomando forma. Continuamos indicando cómo usar este elemento. Pues esto ya también lo conocéis. En cualquier documento HTML básico vamos a hacer el import al archivo y luego a partir de que hemos hecho el import, pues lógicamente lo podremos utilizar. Ningún misterio, ahora enseguida lo vemos en código. Ahora, dentro del template, hasta ahora en el ejemplo anterior, no habíamos colocado ningún contenido. Lógicamente, para nuestro componente feedback, pues le vamos a colocar algún tipo de contenido.
podemos colocar el contenido en dos partes. Los estilos que van a afectar a este componente, que se van a quedar dentro de este componente, y luego también tenemos el HTML con el conjunto de elementos que tú vas a colocar dentro de este componente cuando se visualice o se presente dentro de la página. Dentro de los estilos, pues tenéis además algunos estilos propios de Web Components, como por ejemplo este host, que hace referencia a el elemento en el cual yo estoy colocando, el elemento host que va a hacer el hosteo de esta estructura del DOM. O sea que yo puedo ir hacia arriba y cambiarle los estilos al elemento que he utilizado para colocar dentro el componente entero. Este componente solo tiene un párrafo, pero podría tener un párrafo y una serie de otras etiquetas HTML o otros web components. Y entonces el estilo del host es el estilo del componente completo. Bien, luego podemos darle estilo al párrafo y a cualquier otro de los elementos que estén por aquí debajo. Y con eso prácticamente ya lo tenemos todo. Solo un detalle, ¿os acordáis que nuestro componente feedback tenía la posibilidad de colocar dentro de feedback barra feedback un texto? Ese texto nosotros podíamos acceder a él a través de JavaScript y utilizábamos un acceso al DOM y hacíamos varias cosillas y tal, un poco de código, un poco no complejo, pero bueno, que sí que te cuesta escribir. Pues bueno, Polymer esto, como saben que es una cuestión que tú vas a realizar bastantes veces, lo que vas a tener es una etiqueta content y esa etiqueta content que tú coloques dentro de un template, lo que hará referencia es al contenido que tú tengas dentro de este elemento. O sea, mi custom element de wfeedback puede tener un contenido dentro entre wfeedback y barra wfeedback. Ese contenido yo lo puedo enganchar y mostrar directamente dentro del componente en el lugar que yo quiera colocando la etiqueta content barra content. Luego hay una alternativa que yo puedo tener dentro del componente varios bloques de código y yo podría acceder a esos bloques de código a través de la clase, por ejemplo, de un selector, y yo puedo utilizar de esta manera componentes que dentro tienen mucho código y puedo decir, vale, esta parte del código me lo vas a poner por aquí, esta otra parte del código me la vas a poner por allá. Y bueno, en definitiva, mejorar la manera en la cual tú muestras el contenido de estos elementos. Bien, rápidamente, entonces vamos ahora a ver cómo está ese componente en código. Este componente no lo voy a escribir yo a mano, sino que lo vamos a mostrar directamente aquí en el ejemplo. Ahí en el enlace que encontráis aquí abajo están los ejemplos que yo estoy utilizando, varios de los ejemplos que estoy utilizando el día de hoy y algunos más, que si queréis echarle un vistazo a ese repositorio, pues tiene varios ejemplos de Polymer. Y entre otros tiene el componente de wfeedback, que es el que nosotros estábamos viendo. Bueno, vamos a empezar viendo cómo se usaría este componente. Y lo hemos dicho. Bueno, primero cargamos el polyfill. Este polyfill me asegura que esto funcione en cualquier navegador, no solo en Google Chrome y Opera, que ya tienen soporte nativo, sino también en los navegadores que todavía no tienen soporte nativo. Y luego tengo este otro import que me sirve para indicarle pues que bueno, voy a utilizar este componente que está en otro archivo aparte. Luego aparte, simplemente estoy utilizando el componente tal cual lo estáis viendo aquí. Y ahora vamos a echar el vistazo al componente, que bueno, no tiene más que el código que vosotros ya conocéis, porque os he estado explicando hasta ahora. Incluimos la librería Polymer a través de otro import, y luego todo esto es lo que hace mi componente. Definimos estilos para el componente, traemos el contenido que estaba escrito por ahí, y el template, eso ya está completo, nuestro template, y luego registramos el componente a través de Polymer. Con lo cual estáis viendo que, bueno, este componente hace exactamente lo mismo que el componente que vimos en la clase pasada con JavaScript nativo. Ahora miremos el código para compararlos los unos a los otros. Y, bueno, incluso es más bonito porque hace, bueno, le hemos colocado más estilos y el estilo, pues es más chulo que el que hicimos con JavaScript nativo. Simplemente por si alguien no estuvo esa clase o no quiere ver el vídeo de YouTube
porque no lo quiere abrir. Vamos a echarle un vistazo a Web Components y aquí teníamos el componente feedback y era todo esto de aquí. Bueno, digamos que, o sea, yo me imagino que cualquiera de vosotros con las clases que vimos ahí el otro día, pues es capaz de escribir esto, pero claro, todo esto de aquí, todo esto de aquí, todo esto de aquí, pues tú no lo vas a tener que hacer, directamente te lo hace Polymer y es mucho más sencillo. A propósito, ¿dónde está el JavaScript en este componente? Dime qué parte de JavaScript estás colocando. Simplemente estamos declarando que vamos a utilizar el componente y estamos indicándole el nombre del componente. Pero realmente todo esto no has tenido que programar nada. Simplemente Polymer te lo hace todo. Polymer ya sabe que si hay un template, lo suyo es que cuando utilices este componente, el template aparezca. No tienes que andar buscando el template, clonándolo, haciendo toda una serie de operaciones, porque Polymer ya sabe que eso lo tiene que realizar de esa manera. Y luego a la Miguel, hora de registrarlo... Sí, Reinaldo. aprovecho que estás en esa página y ahí me preguntan qué significa el host en este caso, si es el body. Hmm. Mira, el host es este elemento, ¿de acuerdo? O sea, yo aquí con los estilos puedo definir estilos para todos los componentes que están dentro de esta plantilla. Si esta plantilla, aparte de un párrafo, tuviese otras cosas, yo podría definir aquí otras cosas. Por ejemplo, vamos a colocar otra división y aquí le ponemos ¿de acuerdo? Y aquí yo podría decir que la división tiene un color, red, para cambiar el color del texto, ¿cierto? Ahora mi componente personalizado lo vamos a abrir y me tendría que mostrar también la división. Aquí la tenemos con color rojo. Cierto. Sin embargo, yo con el host puedo definir el estilo de este DW-feedback. Date cuenta que con Polymer, o sea, vamos a ver, con Web Components, todo lo que tú coloques aquí dentro de DW-feedback lo vamos a inspeccionar, ¿vale? Un instante, lo inspeccionamos y miremos cómo dentro de este DW-feedback tengo una serie de componentes. Yo con el template puedo darle estilos al P o al div, pero ¿cómo le doy estilos al elemento que está por encima del template? Al DW-feedback en sí. Pues lo hago a través de ese host que tú estás viendo por aquí. Exacto. ¿Alguna otra pregunta, Reinaldo? Sí, sí, se puede cambiar desde afuera el valor del host, por ejemplo. Si yo desde mi HTML principal puedo cambiar el background color de Sí, ese web podrías, component. perfectamente. Podrías simplemente es aplicarle estilos a ese elemento porque está ahí en la página y tú le puedes aplicar estilos, ¿no? Sin ningún problema. Tú Exactamente. puedes definir tu estilo por aquí, style, y en el estilo pues le aplicas estilos a la etiqueta de wfeedback. Pero si lo quieres aplicar los estilos desde el propio componente, pues ahí no te queda otra que utilizar el host dentro de la declaración del componente. Vamos a poner aquí un text align, text align es igual a center y teóricamente si no hemos hecho nada mal, pues nos mostrará los mensajes centrados. ¿Alguna otra cosa? Preguntas como si puedo usar jQuery para crear web components. Yo lo estaba respondiendo por el chat y lo que les estoy diciendo es que puedo utilizar jQuery dentro de un web component importando la librería. Ujú. Sí, pero Sería vamos, esa normalmente parte. Polymer ya te ofrece una serie de mecanismos, ahora vamos a ver algunos interesantes, que te facilita incluso más que el propio uso de la librería jQuery algunas de las operaciones. O sea que para muchas cosas, Ujú. o sea, para hacer un Ajax no lo vas a necesitar, para hacer un trabajo con eventos, incluso eventos de dispositivos touch, no lo vas a necesitar, no lo vas a necesitar para poder hacer bindeo y enlazar unas zonas con otras, que es la parte que vamos a ver a continuación, etcétera, ¿vale?
O sea que en principio sí podrías, como dice Reinaldo, pero probablemente tampoco tengas la necesidad de utilizarlo. Vale, perfecto. Vale. Y una última para que quede grabado, el código va a estar disponible en el repositorio de GitHub, lo has planteado poner en algún sitio. Sí, sí, el código lo tenéis en este link, ¿de acuerdo? Entráis a GitHub y en ese repo Vale. encontráis el código que estamos realizando el día de hoy. Y bueno, no todo el código, la verdad es que hay código, bastante más código, pero algunos de los ejemplos de todo ese repositorio son los que estoy trabajando el día de hoy.